Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Un gusto compartir en esta noche con ustedes. Realmente es un privilegio que tengo de poder predicar la palabra de Dios y esta oportunidad que tengo de poder hacerlo. Es la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Evangelio significa las buenas nuevas. Es decir, que hay buenas noticias de que hay salvación a través de Jesucristo. Así lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Quisiera que tengamos una lectura bíblica en Efesios capítulo 5. El propósito es hablar de la vida. Y después vamos a ver qué título le ponemos. Dice Efesios capítulo 5, versículos 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si yo tuviera que ponerle un título a lo que voy a compartir con ustedes en esta noche, sería el siguiente: una mirada a la vida. Una mirada a la vida. Ahora hay 2 o 3 cositas que quisiera compartir a modo de introducción. En primer lugar, no es el propósito de hacer un tratado filosófico, de ninguna manera. Simplemente 3 o 4 miradas que son experiencias personales que seguramente usted puede experimentar y yo también. Es interesante destacar que la Biblia habla mucho acerca de la vida. En alrededor de 400 oportunidades toca este tema. Por lo tanto, este libro que tenemos en nuestras manos, que es la gloriosa palabra de Dios, tiene mucho que enseñarnos acerca de la vida. Y todo lo que vamos a decir en esta noche está basado en la palabra de Dios. Es interesante también destacar, a modo de introducción, de que el evangelio que predicamos no es un responso a la muerte, es un canto a la vida. Es hablar de la vida y es hablar de una vida trascendente, una vida que va más allá del sepulcro hasta la eternidad. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es muy simple. Es la siguiente: ¿qué nos muestra la vida acerca de ella misma? ¿Qué nos muestra la vida acerca de ella misma? Y vamos a ver 3 o 4 cosas importantes. La primera cosa que podemos sacar como conclusión, que nos muestra la vida, es lo rápido que pasa. En primer lugar, lo rápido que pasa la vida. ¿No es así? Se nos escapa de las manos. Parece que el tiempo estuviera más apurado que nunca, que no podemos detener las agujas del reloj, que van muy, muy apuradas. Y yo quisiera leerles unos versículos bíblicos en la epístola del apóstol Santiago, donde nos enseña algunas cosas interesantes. En el versículo 13 dice, del capítulo 4 de Santiago: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece, o se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y es así. La vida pasa muy rápido. Y es interesante destacar, haciendo un paréntesis, que estamos celebrando en estos días más de un siglo de la inauguración de este templo, de este local evangélico, en San Martín 19, Zárate. Y yo creo que si tuviéramos alguno de aquellos hombres que inauguraron este templo, después de un siglo dirían, qué rápido que pasó. Son más de 100 años. Pero hay algo que me encanta, que afecta nuestro corazón de alegría, porque en estos 107 años aproximadamente, nunca ha dejado de predicarse el Evangelio de Jesucristo. Domingo tras domingo, domingo tras domingo, y en otras oportunidades, conferencias especiales, siempre se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Es que es el objetivo, es que es el mandato del Maestro de predicar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio.
y por eso así lo hemos hecho. La Biblia nos enseña que cuando una institución como es la Iglesia Evangélica en este lugar está controlada por el Espíritu Santo, lo primero que hace es predicar la palabra, predicar el Evangelio. Y nosotros podemos dar cuenta que este lugar está controlado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay un orgullo santo, por este edificio que fue construido hace más de 100 años, pero pasó rápido. En la experiencia diaria las cosas pasan rápidamente. Yo tengo un pastillero que lo lleno cada semana y cada vez que voy a llenar el pastillero me doy cuenta, pero sí, parece que lo llené ayer y ya lo tengo que llenar de nuevo. Con mi esposo cumplimos en febrero 50 años de casados y parece que hubiera sido ayer, tan rápido pasó. Pasa muy rápidamente. Y es tremendo, ¿no? Es algo que creo que le pasa a todos. Hay tantas experiencias para contar. Cuando mi padre estaba enfermo del corazón, quisieron bajarle la presión a través de un nuevo medicamento y eso le produjo 9 paros cardíacos. Y la solución era colocarle un marcapasos. Y entonces tenían que llevarlo de un sanatorio al otro de Zárate, y lo llevaron en la ambulancia y yo iba con mi padre en la parte de atrás. Él iba en la camilla y de pronto abrió los ojos y me miró y me dijo: hijo, qué lástima, qué rápido que pasó. En poco tiempo el Señor se lo llevaba. Es tremendo lo rápido que pasa. Es como dice aquí el pasaje, ¿no? Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que la primera mirada que nos muestra la vida es lo rápido que pasa. Y cada uno de ustedes tendrá la misma experiencia que tengo yo, que tenemos todos. La segunda cosa que podemos sacar como conclusión es la falta de dominio, la falta de propiedad de la vida. Y para eso yo quisiera leerles unos versículos, una parábola que Jesucristo dijo, que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 12, y en el versículo 16 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Muchos bienes tiene para muchos años. Por esa misma noche pasaba la eternidad. Entonces estamos viendo de que no tenemos el dominio, la propiedad de nuestra vida. Hace unos días estaba mirando una revista y en su tapa aparecía un joven cantor. Y decía la tapa de la revista, donde estaba su figura: yo hago con mi vida lo que se me antoja. Hago con mi vida lo que yo quiero. Y es cierto, Dios nos ha hecho personas. Tenemos la característica de la personalidad, o sea, una mente para pensar, un corazón para sentir y también una voluntad para decidir. Y decidimos qué queremos hacer. Podemos decidir, pero hay algo que no podemos hacer. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que no podemos hacer o decidir? Es agregar un día más a nuestra vida. Agregar un día más a nuestra vida.
Esto muchas veces depende de Dios, por supuesto, pero muchas veces depende de otros, lamentablemente. Otros que no tienen conciencia, que se manejan de una manera inconcebible. Hace un tiempo atrás, cuando mi esposa era directora de la escuela aquí, viajaba constantemente a La Plata porque había reunión de directoras allí, y un día no había podido arreglar para viajar con las otras directoras del distrito. Entonces le dije, yo te llevo. Y hay un camino que va desde Monte hasta La Plata, es un camino de una sola vía, ida y vuelta. No es autopista. Y ese día llovía. Bueno, fui, la llevé a mi señora hasta La Plata y entonces me volví porque yo tenía que tomar clase a las 11:30 en el Instituto Bíblico, así que venía lo más rápido posible. Y de pronto, cuando en una curva voy a doblar, me encuentro con dos camiones que venían de frente, uno queriendo pasar al otro, en una curva. Y yo pensé que ahí había llegado el final. Pero en el instante pensé también el hecho de que, es cierto, no me podía ir a la banquina porque estaba toda mojada por la lluvia, el pasto y el barro. Pero dije, voy a poner dos ruedas del lado izquierdo sobre la ruta y las otras dos sobre la banquina para que el auto se mantenga estabilizado. Y así lo hice y pasamos, no sé cómo todavía, milimétricamente el auto al lado del segundo camión. Volví a la ruta, me cizagueó un poco el auto, pero lo pude dominar y lo paré, y me tiré sobre el volante. Y dije, gracias a Dios, porque creía que había llegado al final. De lejos venía otro camión de frente y se paró al lado del mío. Se paró al lado y me dice, señor, ¿está bien? ¿Está descompuesto? No, digo, todavía vivo, todavía existo. Y me dice, vi todo desde lejos y pensé que era el final para usted. Usted nació de nuevo hoy, nació de nuevo. Y realmente fue así. Dios quería que ese día no fuera el final, pero podría haber sido tranquilamente. Así que hay algo que no podemos agregar. Es un día más a nuestra vida. Así que aquí tenemos dos cosas que nos muestra la vida. La primera es que pasa rápidamente, la segunda que no tenemos dominio, no tenemos propiedad de ella. La tercera cosa que nos muestra la vida es la existencia de un flagelo. Es un virus mortal. Y no estoy hablando de la pandemia que nos rodea y que afecta al mundo entero en este momento, sino estoy hablando de algo que nos afecta espiritualmente. Estoy hablando de lo que la Biblia llama pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Así que es un pecado, este virus mortal nos alcanza a todos y nos afecta. Nos afecta físicamente, nos afecta moralmente y nos afecta espiritualmente. Es interesante cuando vamos allí a los Salmos y el salmista David en la Biblia nos cuenta de su experiencia después del pecado que cometió, grave. Y muestra que le ha afectado físicamente, tiene el físico deteriorado. Hay un gemir constante en su vida. Es que todavía no ha confesado su pecado a Dios. Así que el pecado le ha afectado físicamente y nos afecta a nosotros físicamente porque nos vamos deteriorando día tras día.
Y la muerte es consecuencia del pecado. Morimos porque somos pecadores. Pero también nos afecta moralmente. Miren, posiblemente esto afectará lo que voy a decir, el concepto que tengan de mí en cuanto a los derechos humanos. Pero yo veo algo increíble en Romanos capítulo 1, que nos muestra el deterioro moral. Y estamos hablando del primer siglo, pero que es una realidad en nuestro tiempo. El hecho de que los hombres han marginado a Dios de sus vidas. Dice la Escritura, allí en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, esta palabra aparece en varias oportunidades, cambiar. La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y fíjense este cuadro, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y termina el capítulo diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La historia diaria de la falta de moral. ¿No es un cuadro de nuestro tiempo? Así que afecta físicamente, moralmente y también espiritualmente. La Biblia nos dice que el hombre en su estado natural, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, está muerto espiritualmente. Muerte significa separación, es decir, está separado de Dios. Ahora, la Biblia me enseña de que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar. Dios quiere salvarnos, pero dice también, pero vuestros pecados han hecho una separación. Por lo tanto, no puede haber una comunión entre el Dios Santo y el hombre pecador. Por lo tanto, el hombre está condenado a muerte. Está condenado a muerte no solamente porque la paga del pecado es muerte, sino a muerte temporal y eterna. Primera Juan capítulo 3, versículo 4 dice que el pecado es infracción de la ley. Es transgredir las leyes de Dios. Y si hay algo que nos caracteriza en este momento es que somos transgresores. Transgresores por naturaleza. El núcleo del pecado es independencia, rebeldía contra Dios. Y eso es lo que manifiesta el hombre en su estado natural. Así que, ¿qué nos muestra la vida en este sentido? Lamentablemente que hay un virus mortal, que es el pecado en nuestras vidas, y hay que solucionar el problema del pecado. Pero en cuarto y último lugar, ¿qué nos muestra la vida acerca de ella misma? La necesidad de trascendencia. La necesidad de trascendencia. ¿No es cierto, querido amigo, querida amiga, que nosotros queremos vivir? Claro que queremos vivir. Claro que queremos aferrarnos a la vida.
Hace un tiempo atrás estaba mirando en un noticiero acerca de un terremoto allí en México, y un periodista le estaba haciendo un reportaje a un niño y le preguntaba: ¿estás triste porque has perdido todos tus juguetes? Y el niño le respondió sabiamente, le dijo: sí, claro que estoy triste porque perdí los juguetes, pero a mí lo que me importa es vivir. Yo quiero vivir. Y eso es lo que queremos todos. Y eso es lo que nos ofrece la Biblia, la palabra de Dios, a través de la persona de Jesucristo. Vida y vida eterna. Vida que trasciende hasta la eternidad. Si recorremos un poquito el Evangelio, allí nos vamos a encontrar con algunos versículos bíblicos que son tremendamente importantes. Cuando vamos a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, allí nos dice, Jesucristo dice que para esto he venido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él se ofrece y dice, y yo les voy a dar vida eterna, yo les doy vida eterna. En el capítulo 11 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 14 va diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Juan capítulo 4, Él va a decir, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Capítulo 5 de la misma epístola dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Maravilloso. Por eso podemos decir que es un canto a la vida el Evangelio. Jesucristo nos provee vida y vida eterna. Ahora, ¿cómo lo logramos? Bueno, evidentemente, este es el mensaje del Evangelio. Somos pecadores y estamos condenados a muerte. Pero Jesucristo vino y dijo, yo muero en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar. Y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí dio su vida para que nosotros tengamos vida. Es el plan de Dios que una persona muera para que los demás tengan vida. La justicia de Dios cayó sobre Jesucristo porque cargó con todos nuestros pecados, y la Biblia dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Es la muerte vicaria de Jesucristo. Nos sustituyó, nos reemplazó en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Y por eso dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el beneficio de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilla, ¿no? La posibilidad que tenemos de poder tener vida y vida eterna. Y tú me preguntarás en esta noche, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo para tenerlo? Para disfrutar de la vida eterna. Creyendo en Cristo como Salvador personal. Yo lo hice hace muchos años. Me di cuenta que era pecadora, que era pecador. Y ese día puse mi fe en Jesucristo y le recibí como Salvador personal. Y a partir de ese día puedo dar testimonio que tengo vida y que tengo vida eterna. No por mis méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo allí en la cruz. ¿No querés tener vida eterna? ¿No quiere usted, amigo, amiga, tener vida eterna? Una vida que comienza acá y se extiende hasta la eternidad. Sí, ¿cómo lo hago? Orando a Dios. Y yo le invito a orar a Dios en este momento y decirle así, Dios, sé que soy pecador, pero hoy yo creo que Cristo murió por mí en la cruz
ocupando mi lugar, el que me correspondía a mí por mis pecados. Y ahora yo creo en Él y le recibo como mi Salvador personal. Dígale así: Jesucristo, sálvame ahora, entra en mi vida, por cuanto yo pongo mi fe en ti. Si usted ha orado así, la Biblia nos dice que usted tiene vida eterna. Es el regalo de Dios, es la gracia de Dios para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Termino con una experiencia personal. Ocurrió en Chile. Estábamos con el coro del Instituto Bíblico en una iglesia. Después de cantar una cantata del coro, se predicó el Evangelio. Y un muchacho en la primera fila de los asientos levantó la mano diciendo, o mostrando que él había orado así como hicimos recién, y había recibido a Cristo como Salvador. Entonces apenas lo vi, dije, yo tengo que hablar con ese muchacho. Terminó la reunión, me acerqué a él, nos saludamos, fue un tiempo muy lindo, compartimos. Me aseguró de que él había puesto su fe en Jesucristo, que había creído en Él. Y mientras nosotros hablábamos, había un hombre que nos miraba, no muy lejos, a unos 5, 6, 7 metros de nosotros, constantemente observándonos. Y en cierta manera me molestó. Por supuesto, no es lindo cuando uno está hablando con una persona y de pronto hay otro que lo está constantemente mirando. Bueno, terminamos nuestra conversación con este muchacho. Oramos juntos, nos abrazamos, le regalé un Nuevo Testamento y se fue. Y cuando iba a salir la puerta de la iglesia en la cual estábamos, me miró y me saludó, como diciendo, chao Jorge. Jamás me voy a olvidar de ese saludo. ¿Por qué? Porque después se acercó este hombre y me dijo, ¿este muchacho recibió a Cristo como Salvador? Sí. Gloria a Dios por eso. No le pregunto por qué este muchacho tiene leucemia y le han dado un mes de vida. La vida se le iba. Y me quedé pensando, no lo voy a ver más aquí. Pero seguramente, y gloria a Dios, porque nos vamos a encontrar allá arriba. Vida eterna. Yo le invito en esta noche a recibir a Cristo como Salvador personal. Dígale, Dios, sé que soy pecador, pero sé que Cristo murió por mí, ocupando mi lugar, y le recibo como mi Salvador personal. ¿Qué nos muestra la vida de ella misma? Bueno, que se pasa muy rápidamente, que no tenemos propiedad, no podemos agregarle un día más, que nos afecta físicamente, moralmente y espiritualmente, pero que gracias a Dios tenemos una salida. Hay posibilidad de trascendencia, se llama Jesucristo. Y yo le invito a creer en Él y recibirlo en el corazón. Que el Señor le bendiga.